So good morning and welcome to this new, let's see, section slash session and interact with our faithful. Bienvenidos a esta nueva sección o sesión de estar interactando con nuestros feligreses. A little bit of reaching out and trying to give some message. I know people have questions always. And what we're trying to is going to be answering as much as we can some of those questions. Yo sé que mucha gente, eso es un poquito como para dar un mensaje, como para compartir con ustedes. Yo sé que hay muchas preguntas, hay gente que tiene muchas preguntas, entonces vamos a querer o a tratar de ir contestando las preguntas que ustedes tengan. And sometimes it's the things we're going through, sometimes the things that we encounter, sometimes things that we just listen to. A veces son cosas que las que estamos pasando, cosas que oímos o cosas que nos enteramos. And one of the questions that has been up there, since a few months ago when everything started, is being about how now to lose hope given the circumstances we're living in. Y una de las preguntas que está muy fuerte en la gente es cómo no perder la esperanza con todas estas circunstancias y todas estas cosas que estamos pasando. And I'm going to try to address that one. And sometimes there are no easy or short answers to this, to the questions. Solamente quiero que sepan que a veces no hay respuestas cortas a las preguntas que hay. Sometimes it's not the question just yes or no. We need to elaborate. A veces no solamente decir sí o no, sino hay que elaborar. And let me start off with this. What I know and what I think is, but more likely it's gonna be what I know. Lo que yo sé, lo que siento, pero básicamente va a ser más sobre más lo que yo sé. Is this: we can speak of things in our mind, in our intellect, in our brain. The knowledge, the ideas, grasping reality and all. Podemos hablar de ciertas cosas en nuestro cerebro, en el nivel del cerebro, la inteligencia, el aprendizaje, cosas que sabemos. But also that's only one side of it. As human beings, we also have the spiritual side or the heart or the conscience. Pero como seres humanos que somos, también tenemos que hablar entonces un poco del lado espiritual, del lado del corazón, del lado de la conciencia. And we know that in the brain, I can ease my mind, my brain, with the knowledge, with security and safety and all. Si reconocemos nuestro cerebro, entonces nuestra mente está fijado en el conocimiento, la seguridad, etcétera, etcétera. But when we speak of the heart or the conscious or the spirit, we speak at a whole different level. And then we can speak of hope, faith and love and so on. Pero cuando hablamos del corazón o hablamos de la conciencia, entonces hablamos de otras cosas que son diferentes, como la esperanza, la fe, el amor. I've always thought along these lines, and I preached on this before. Siempre he pensado esto y he predicado también de esto, de que the heart of the conscious needs to be full of something, regardless of what that might be. Yo he predicado y he enseñado de que el corazón tiene que estar lleno de algo, de lo que sea, pero tiene que estar lleno de algo. And what I'm talking about is that, let's say, when you're in love with somebody, you want to communicate and to be in touch with that one for you to be at peace, for you to be okay, and for you to be doing functioning right. Cuando estás, por ejemplo, enamorado de alguien, uno tiene que saber de esa persona, uno tiene que estar en contacto con esa persona para poder funcionar bien, y eso te da seguridad y te da la paz. Now, but when we speak of special circumstances, let's see what is it that we have in the heart. Pero cuando hablamos de circunstancias especiales, entonces vamos a darnos cuenta y vamos a saber qué es lo que tenemos entonces en el corazón. If there is love, then that is going to be your basis
to function, if there is hope, if there is faith. Si el corazón está lleno de amor, entonces eso va a ser la base de cómo va a operar o a funcionar. Si está la esperanza, está la caridad. It's not only one thing, it's several things, coming together. It's very complex. No solamente es una cosa, sino pueden ser diferentes cosas y a veces un poco complicado. But then again, going back to talking about Christians, about us, hablando de cristianos, hablando de nosotros, the basis of our being and what defines us is Jesus Christ. La base de lo que somos y lo que nos define es Jesús. And we can speak also of the Eucharist. También pudiéramos hablar de la Eucaristía. But let us focus on Jesus for now. Pero vamos a enfocarnos solamente en Jesús. If in your heart there is enough room for Jesus, and of course, family and things that you have to take care of. Si hay suficiente espacio para Jesús, y claro, hablamos también de la familia, de las cosas que tiene uno que procurarse. But then again, if there is no room for Jesus, because you're so worried about I don't know how many things, what is going to be the basis for you to be functioning? Pero si en el corazón no hay espacio suficiente para Jesús, entonces, ¿cuál va a ser la base para que podamos o para que puedas estar funcionando? Not to lose hope is not only about spiritual things. No perder la esperanza no solamente es de cosas espirituales. It is a balance between what you know and what you can handle or take care of, but then the rest of it goes to what is in your heart, and that's supposed to be Jesus. Para tener el equilibrio, entonces tenemos que darnos cuenta de lo que está en el cerebro, lo que está en la mente, las cosas que nos preocupamos y que podemos manejar, que está en nuestra mano, pero entonces el resto se supone que va en el corazón donde está Jesús. Now, if the rest of it is not going to Jesus because Jesus is not there or not fully, then where that worrying is going to go to? Ahora, si eso que te preocupa no hay suficiente espacio para Jesús en tu corazón, ¿a dónde se va a ir esa preocupación que tienes o ese cuidado que debes de tener si no hay dónde ponerlo en el corazón porque no hay suficiente espacio para Jesús o Jesús no está suficientemente afianzado? That's when we lose hope, and that's when I lose love as well, because there is no balance, there is no connection in the innermost being that we are. Porque entonces eso que se supone que se tiene que ir a donde está Jesús, ¿a dónde se va a ir? Y es ahí donde entonces se pierde la esperanza y es donde se pierden también muchas cosas y no existe el equilibrio y empieza la desesperación, empieza la preocupación de más. Let's say, the present circumstances. Consciously in my mind, I need to wash my hands, I need to be careful, I need to wear the mask. So I'm doing what I can. You know what I'm saying? I'm doing what I can within my grasp. But the rest of it goes to Jesus. Vamos a hablar de las circunstancias, por ejemplo, de ahorita, lo que yo puedo hacer es lavar mis manos, poner la máscara, tener mucho cuidado, tener precauciones. Todo eso lo hacemos y lo hacemos conscientemente. Y entonces el resto será para Jesús, pero porque ya está haciendo esta parte, ahora me falta hacer esta otra parte. But then going back to what if Jesus is not fully there? So where is it going to go to? Pero regresamos entonces de que si Jesús no está ahí o no está firmemente afianzado, el resto es a dónde se va a ir. I think this is worth thinking and giving some thought to it. Creo que esto vale la pena pensarlo, vale la pena considerarlo. And to me, at least to me, and the way when I talk to people, it makes sense. When I've spoken about this, it makes sense to them and to me. Al menos para mí y las veces que he platicado con la gente, que he compartido con la gente, tiene sentido. Tiene sentido, entonces dicen ellos, es cierto, se supone que somos cristianos y Cristo es el que está ahí. Because they come to the conclusion to say that it is right, we're Christians, and Jesus or Christ is supposed to be there. And remember,
He comes to our aid, He comes to our help. Y acuérdense que Él viene a nuestra ayuda, viene en nuestro auxilio. So we need to be doing both. It's not only the spiritual side of it. It is not only the brain side of it. It is both coming together. Entonces no solamente es un aspecto espiritual y no solamente es un aspecto de la mente. Son la combinación de los dos factores que van a hacer entonces decir, you know what, my faith, my being is rooted in Christ with the knowledge of what I have to do. Y entonces estamos enraizados en Jesús, pero también tengo el conocimiento de lo que se supone que tengo que estar haciendo. And let me tell you, it works for me, and when I talk to people, they say it works for them as well. Y honestamente esto me ha funcionado a mí durante toda la vida, y con la gente que platico cuando compartimos, dicen que sí es cierto, también funciona para ellos. So I think that's what we need to be doing. Taking care of what we can, and then you know what, God, you know Jesus, you're filling my heart, then my mind, my heart is at ease. Entonces sí, hay que preocuparnos por lo que podemos hacer, y en todo lo demás, sabes que Jesús, sabes que Diosito o Dios, como le queramos decir, ya podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las dos cosas. There is nothing up in the air for us. It makes sense trusting and relying on somebody else greater than ourselves. Porque tiene sentido por nosotros ir y saber con quién vamos, alguien que es muy superior a nosotros, y ese es Dios. Thank you. Well, as you can see, I have a few items, about Spiderman. Just a few. I liked Spiderman for the longest because of this. Remember the line in the first movie, with great power, comes, great responsibility. And I think we need to instill this with the youth, in the youth. ¿Se acuerdan esa línea en la primera película que viene en esa película de Spider-Man? Con gran poder viene gran responsabilidad, y creo que eso lo debemos de poner en la mente de los jóvenes. Maybe because my vocation was entrusted to me when I was very young, and it was such a great responsibility. Creo que tiene que ver un poco con mi vocación, que empezó en una edad muy temprana, muy joven. Entonces fue una responsabilidad muy grande a la que yo tuve que contestar también. Now, if we can tell them that, you know what, you have the talent, you have the brains, you have this and that and the other, you're talented, but that becomes with responsibility, and that's for everybody. Porque si les decimos, y porque es cierto que tienen talento, que tienen el cerebro, que tienen inteligencia, y no solamente que los convenzamos, pero que les decimos que es algo que está en ellos, pero hay que usarlos con mucha responsabilidad. That's why I like that guy, because at such a young age, and not fully understanding, but trusting in what he was told, and he started doing some good. Porque así como este muchacho, con lo que le dijeron, y aunque no entendió todo, pero empezó a actuar con mucha responsabilidad porque sabía las consecuencias que podía tener. That's why I like it so much.